Hola, bienvenidos. Mi nombre es Mauricio Romagnoli, soy auxiliar de defensa en la asesoría civil del 10º turno. Me han pedido que tratemos el tema de las internaciones involuntarias. Antes de arrancar, sería importante destacar que este tema, en realidad, es una parte de uno mucho más amplio, como es el de la salud mental. Pero por la finalidad que tiene esta charla, este curso, vamos a centrarnos fundamentalmente en lo que son las internaciones. Antes que nada, es importante destacar que todas estas leyes y toda la normativa con la que contamos hoy en día para sostener el tema de las internaciones involuntarias están dadas dentro de un marco mucho más amplio impuesto por las convenciones internacionales, que no trataremos justamente para intentar ser más breves. Pero fundamentalmente lo que es importante resaltar es que se ha dado un cambio de paradigma en el cual se ve lo que es la salud mental y dentro de la salud mental las internaciones como como una parte de lo que son los derechos humanos. Está centrada dentro de lo que son los derechos humanos y la protección de los derechos humanos fundamentales. Es necesario entender eso porque hasta no hace mucho tiempo se consideraba que había que proteger a la sociedad de las personas con algún tipo de afección o padecimiento mental. Hoy no lo vemos de esa manera, sino estamos intentando garantizar y proteger a la persona que tiene o que sufre ese padecimiento o afección mental. El texto normativo, el marco normativo que tenemos que tener en cuenta fundamentalmente para las internaciones, está dado, como verán, por la Ley Nacional de Salud Mental número 26657, la Ley de Salud Mental de la Provincia de Córdoba 9848, los artículos 41 y 42 del Código Civil y Comercial de la Nación y el Acuerdo Reglamentario 1575 dictado en el 2019 por el Tribunal Superior de Justicia. Fundamentalmente en esto lo que vamos a ver ya es el protocolo de actuación dentro de este acuerdo, que es muy importante a lo que hace a nuestra tarea. El objeto. La ley nacional y la ley provincial fueron promulgadas en el año 2010. La ley provincial en noviembre y la ley nacional un mes después, en diciembre. Sin embargo, son absolutamente coincidentes desde todo punto de vista. Es muy importante, son muy importantes conocerlas en profundidad a ambas leyes. El objeto en común que tienen ambas leyes, y como recién más o menos les comencé a decir, es el ejercicio del derecho de la población a la salud mental, asegurando la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. Como verán, pone el foco en la persona que tiene o que sufre un padecimiento o una afección mental. Eso es muy importante que lo entendamos. Y el acceso a la población sin ningún tipo de exclusión ni discriminación a la atención en salud mental. Incluye las adicciones como parte de las políticas de salud mental, tanto la ley nacional como la ley provincial. Esto también es muy importante. Generalmente, en la mayoría de los casos, se da que una persona con adicciones tiene algún tipo de enfermedad mental y alguna persona con un padecimiento mental sufre también de adicciones. No en el 100% de los casos, pero hay un gran porcentaje que se da esta situación. Los derechos y garantías que tenemos. Vamos a seguir viendo que son absolutamente similares en la ley nacional y en la ley provincial. La ley nacional dice el derecho a recibir un tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria. Fíjese que sigue puesto en la persona. La alternativa terapéutica tiene que ser lo más breve posible, ¿sí? Y la que restrinja en menor cantidad los derechos de esta persona. La internación es un recurso terapéutico de excepción lo más breve posible, insiste la ley provincial en eso. Y acá empiezan algunas cuestiones que no podemos obviar bajo ningún punto de vista. Precedida por una evaluación con firma de al menos 2 profesionales, médico-psicólogo. La ley nacional habla de médico-psiquiatra o psicólogo. Acá lo que se deja de lado es
el paradigma de que el médico psiquiatra es el que definía absolutamente todo. Acá es donde empezamos a hablar de lo que son los equipos interdisciplinarios. Es necesario para dar lugar a una internación que tenga por lo menos de 2 profesionales, que pueden ser psiquiatra, psicólogo, trabajador social, licenciado en trabajos ocupacionales. Hay una serie de profesionales que pueden estar dentro de, de estos equipos interdisciplinarios, ¿sí? Es fundamental facilitar el mantenimiento de vínculos, ¿sí? Y el consentimiento informado de la persona. Eso ya lo vamos a ver bien porque es fundamental para distinguir cuando una internación es voluntaria, que a nosotros no nos preocupa ese tema, y cuando es involuntaria, que es cuando se tiene que poner en marcha todo el sistema de salud y el control de legalidad del Poder Judicial. El derecho a que en caso de internación involuntaria o voluntaria prolongada, ya vamos a ver qué significa esto, las condiciones de las mismas sean supervisadas periódicamente por un órgano de revisión. El órgano de revisión en la provincia de Córdoba no existe aún, sí existe a nivel nacional y es uno de los órganos encargados de que todos estos derechos y garantías de los usuarios del sistema de salud sean cumplimentados. En caso de intervención judicial, deberá procederse conforme a lo establecido por acuerdo reglamentario número 948, dispone la ley provincial. Bueno, primero que hay que destacar acá es que el reglamento 948 ya no existe más. El acuerdo 948 existía antes del 2012 y era un sistema absolutamente distinto al que tenemos ahora, ya que era judicial. Quien decidía si había que internar o no a una persona era un juez, básicamente. Después fue creado, en realidad el sistema que siguió el acuerdo 948 fue el de la 1122, y esta ley este acuerdo lo que hacía era poner en cabeza de las asesorías civiles la petición a lo que era el equipo prejurisdiccional de que se haga la valoración y después, en base a eso, se podía solicitar o no la internación. Actualmente tenemos el acuerdo reglamentario 1575 y con su protocolo de actuación, que ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a seguir con los derechos y garantías. El derecho que tiene el paciente a ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos que le asisten, según las normas del consentimiento informado, las alternativas de atención que en caso de no ser comprendidas por el paciente se comunicarán a familiares o representantes legales. Y después acá viene el artículo 22 de la Ley Nacional de la 26657, que es importantísimo a los efectos que tenemos nosotros, que es el derecho que tiene el paciente a la designación de un abogado que lo defienda. Este abogado puede ser designado directamente por el paciente y si no, el Estado tiene el deber de proporcionarle uno, desde la internación. Exactamente el mismo principio está establecido en la ley provincial. ¿A través de qué? A través de el protocolo, los principios para los enfermos mentales y mejoramiento de la atención de salud mental, que son unos principios establecidos por la ONU en 1991 y que la ley provincial los adopta como propio. En el artículo 13, el principio 18, dice que el paciente tendrá derecho a designar un abogado defensor. En Córdoba, ese abogado defensor es un asesor de letrado civil. A nivel nacional, para cumplimentar con el artículo 22 de la Ley Nacional, se ha formado un cuerpo de abogados del Estado que son quienes tienen que ejercer el derecho de defensa del paciente. Seguimos con los derechos y garantías. La Ley Nacional, desde los artículos 14 a 25, establece: la internación es considerada como un recurso terapéutico de carácter restrictivo y solo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario y social. La internación debe ser lo más breve posible. La ley provincial establece absolutamente lo mismo. O sea, hay que fijarse bien que siempre la internación es la última medida posible. Es de carácter restrictivo, tiene que ser lo más breve posible. Esos son principios que no podemos soslayar bajo ningún tipo de
en ningún momento. Tanto la ley nacional como la ley provincial, la regla es la internación voluntaria, cuyo elemento determinante será el consentimiento informado y libre expresado en forma positiva por la persona o representante legal cuando corresponda. Es decir, el principio de la internación voluntaria, cuando una persona que sufre de alguna afección mental o algún tipo de adicción necesita un tratamiento que deba llevarse a cabo a través de una internación, se le va a requerir el consentimiento a esta persona. Esta persona obviamente tiene que entender lo que le está pasando, se le tiene que explicar cuál va a ser el tratamiento, el motivo por el cual se le está internando, y él puede o no prestar el consentimiento. Siempre lo primero que se va a buscar es que sea voluntaria la internación. Dicha internación debe realizarse en hospitales generales. La prohibición de crear nuevos manicomios neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados. Los existentes serán sustituidos por dispositivos alternativos en los plazos estipulados por la ley. Esto es lo que se ha venido a llamar la desmanicomialización. Es decir, todos aquellos hospitales, todos aquellos institutos que solamente atendían personas con padecimiento, enfermedades mentales o con adicciones, deberían desaparecer. Esto es lo que establece la ley nacional y la ley provincial, o se podrían transformar, digamos, en hospitales generales. El plazo para efectuar esto era de 3 años. Algunos decían a partir de la promulgación de la ley, otros a partir de la reglamentación de la ley. Ya ha pasado el plazo tanto de la promulgación como de la reglamentación y siguen existiendo estos neuropsiquiátricos, instituciones monovalentes, tanto públicos como privados. Eso es una deuda que tiene la sociedad, digamos, en cuanto a poner en práctica todos los principios que están establecidos en las leyes de salud mentales, tanto nacional como provinciales. Si bien se ha avanzado y se ha producido muchas externaciones, aún siguen existiendo. Vamos a pasar al Código Civil, que tiene 2 artículos que hablan sobre el tema de la internación, el 41 y el 42. El artículo 41 dice: la internación sin consentimiento, es decir, involuntaria o no voluntaria de una persona, tenga o no restringida su capacidad. Esto es importante entenderlo. No necesariamente para que una persona sea internada tiene que tener restringida su capacidad. No significa que una persona internada sí o sí va a tener restringida su capacidad. Puede ser una persona que haya sufrido una crisis, puede ser una persona que haya sufrido algún problema por sus adicciones y no por eso necesariamente va a tener restringida su capacidad. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Procede solo si se cumplen los recaudos previstos en la legislación especial y las reglas generales de esta sección. En particular, y acá vienen los incisos: A, debe estar fundada en una evaluación de un equipo interdisciplinario, que es lo que hablaba recién, la importancia de que se dejó solamente al médico psiquiatra quien definía la situación y ahora lo tiene que definir un equipo interdisciplinario, mínimo 2 profesionales. En la ley nacional establece 3. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37, ahí sí remite a lo que son los artículos relacionados con las limitaciones de la capacidad, pero solamente a los efectos de hablar de los equipos interdisciplinarios. Debe señalar los motivos que la justifican y la ausencia de una alternativa menos restrictiva de su libertad. Vuelve a hacer hincapié en este tema, que la internación tiene que ser la última medida posible. B, solo procede ante la existencia de riesgo cierto e inminente de un daño de entidad para la persona protegida o para terceros. Esto es clave, la existencia del riesgo cierto o inminente de un daño de entidad. Es decir, antaño se los internaba a las personas con afecciones por el solamente tener una afección mental o un padecimiento mental. Hoy ya no, debemos tener un riesgo cierto para él o para tercera persona. Vuelve a insistir, es considerado un recurso terapéutico de carácter restrictivo y por el menor tiempo posible. Y debe ser supervisada periódicamente, eso ya lo vamos a ver más adelante. D, debe garantizarse el debido proceso, el control judicial inmediato y el derecho de defensa mediante asistencia jurídica. Esto está relacionado, el derecho de defensa, con el abogado del artículo 22 de la ley nacional y con lo que establece el principio de la ley provincial, que en Córdoba se garantiza a través de un asesor civil
que en ese caso se lo denomina defensor especial. La sentencia que aprueba la internación debe especificar la finalidad, la duración y la periodicidad de la revisión. Son todas garantías, ¿sí? Como veníamos viendo recién, todos son derechos y garantías del paciente, no de la sociedad. Dejó de tener garantías la sociedad y las garantías son del paciente. Fíjense que vuelve a hacer hincapié en el tema de la duración, por esto de que debe ser restrictiva y durar el tiempo más breve posible. Toda persona con padecimientos mentales se encuentra no internada, goza de los derechos fundamentales y de sus extensiones. El artículo 42 viene a hablar de un tema que generalmente trae algunas complicaciones en la práctica, ¿sí? El traslado dispuesto por autoridad pública. La evaluación e internación, la autoridad pública puede disponer el traslado de una persona cuyo estado no admita dilaciones y se encuentra en riesgo cierto inminente daño para sí o para terceros a un centro de salud para su evaluación. En este caso, si fuese admitida la internación, debe cumplirse con los plazos y modalidades establecidos en la legislación especial. Todo eso ya lo vamos a ir viendo. Esto es lo que quiero hacer hincapié. Las fuerzas de seguridad y servicios públicos de salud deben prestar auxilio inmediato. ¿Por qué quiero hacer hincapié en este punto? Se da con bastante frecuencia la necesidad del auxilio de la policía, que entra dentro de las fuerzas de seguridad. La policía, por el artículo 42 del Código Civil Comercial, tiene la obligación de brindar o prestar auxilio inmediato. La policía es bastante reacia a prestar este auxilio inmediato si no es a través de una orden del juez o de algún tipo de funcionario judicial. Lo que se llama generalmente la colaboración policial, el pedido de colaboración policial. En realidad ni siquiera sería necesario este pedido porque ellos están obligados a prestar dicho auxilio, pero la policía lo requiere. Si bien han tenido capacitaciones al respecto, en la mayoría de los casos se requieren una orden judicial o de algún tipo de funcionario judicial. Ya lo vamos a ver también más adelante con algunas precisiones prácticas. Bueno, y acá entramos a lo que es el acuerdo 1575 del 2019 del TCJ, que es el que está actualmente en vigencia y que es el que ordena todo lo que es la práctica de las internaciones involuntarias, a través de un protocolo de actuación. Tiene dos etapas, una que se va a dar siempre, la vamos a tener siempre, que es la etapa prejurisdiccional, y otra que es la etapa jurisdiccional, que a veces la vamos a tener y a veces no la vamos a tener. Primero, ¿quiénes son los legitimados para pedir una valoración? Bueno, los legitimados son los del artículo 33, que son los que están establecidos para pedir también la demanda de limitación de la capacidad. Es el propio interesado, él mismo puede pedir ser internado. Hay algunos que se dan cuenta de su necesidad de ser internados y lo solicitan. El cónyuge, no separado de hecho, y el conviviente mientras la convivencia no haya cesado, eso está claro. Los parientes dentro del cuarto grado, si fueran por afinidad, dentro del segundo grado, si son colaterales. Y finalmente el Ministerio Público. ¿A quiénes se refieren con el Ministerio Público? Las asesorías letradas civiles de manera fundamental, pero no exclusivamente. Puede haber otros casos en los cuales no sea una asesoría letrada civil. ¿Por qué? Porque también se pueden dar casos tanto en el fuero penal como en el fuero de niñez, que ya lo vamos a tratar más adelante también. La etapa prejurisdiccional, ¿a qué se refiere con la etapa prejurisdiccional? Es la evaluación previa de un equipo sanitario. A ver, con la 1122 venía una persona que quería solicitar una valoración a la asesoría. Nosotros llamábamos al equipo, que en ese momento era el equipo prejudicial, y ellos realizaban la valoración. Ahora esta persona directamente va a lo que era el equipo prejudicial, que ahora se llama equipo de salud mental para urgencias domiciliarias. Ha cambiado el nombre, es el mismo equipo, se encuentra en el mismo lugar, esto es en el Hospital Neuropsiquiátrico en la ciudad de Córdoba, para lo que se refiere a la ciudad de Córdoba, pero hay que aclarar que no pertenece al Hospital Neuropsiquiátrico Provincial, sino que tiene su base allí. Entonces, el primer lugar donde se puede pedir esta evaluación previa a un equipo sanitario es al equipo de salud mental de urgencias o para urgencias domiciliarias. Pero también se puede ir a pedir la valoración a un hospital público provincial, municipal o comunal,
A cualquier profesional o institución de salud mental privado, esto es nuevo, está incorporado, y en el interior del hospital general más cercano. Esto depende de la accesibilidad que tengan las personas y también de la disponibilidad de equipos de salud mental o de profesionales o instituciones de salud mental que tenga, sobre todo en los lugares del interior provincial es donde más en cuenta hay que tener estas cosas. Y por último, es muy importante aclarar que procede únicamente para mayores de edad, mayores de 18 años. En este caso, no es aplicable el artículo 26 del Código Civil Comercial que establece para los mayores de 16 años que pueden disponer de su propio cuerpo y que tienen la capacidad progresiva para eso. Acá, este protocolo de actuación solo procede para mayores de edad, mayores de 18 años. Menores de 18 años, lo vamos a ver más adelante, pero es el fuero de niñez donde corresponde asistir. Esto es fundamental. Durante algún tiempo se discutió mucho qué pasaba en esta etapa de 16 y 18 años. Hoy ya está definido eso que le corresponde al fuero de niñez. Y a la Secretaría de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, SENAF. El contenido del informe del equipo sanitario debe tener fundamentalmente, bueno, los datos de la persona, nombre, apellido, DNI, y los contactos familiares. Después la valoración de riesgo y cuál va a ser la estrategia a implementar. Explicitar si se trata de una admisión involuntaria. Y acá es importante dejar constancia de esto, ¿sí? Al Poder Judicial solamente llegan las internaciones involuntarias. Si la internación es voluntaria, no tenemos nada que ver en el Poder Judicial, es un tema pura y exclusivamente de salud. El informe debe estar fundado, deben estar los motivos que justifiquen la internación y debe definir la duración probable, el diagnóstico presunto y en términos claros, que los entiendan no solamente personas que tengan relación con los servicios de salud, sino que los pueda entender cualquier persona. Vuelve acá a hablar de la duración probable. El tema de la duración sigue siendo muy importante. Es un tema que generalmente no se cumple, por lo menos en el primer informe. Y se deja constancia también de la existencia de la obra social. ¿Esto por qué? Porque cuando el equipo de salud realiza, para urgencias domiciliarias, realiza la valoración, bueno, de eso depende de la obra social si va a ir a una institución privada o una institución pública. La dirección de la institución médica debe comunicar al Poder Judicial la internación involuntaria con los datos indicados. Y acá vemos la brevedad de los plazos que tenemos. En un primer momento estos plazos no se estaban cumpliendo en lo absoluto. Hoy por hoy se acerca bastante el cumplimiento de los plazos. La comunicación es de carácter obligatorio. El plazo es de 10 horas, es decir, una vez que se establezca que una persona necesita una internación involuntaria, debe comunicarlo al Poder Judicial dentro de las 10 horas de concretada la internación. Esto es una garantía fundamental para el paciente. Después tiene 48 horas para las restantes constancias, pero dentro de las 10 horas debe comunicarlo al Poder Judicial. Los plazos se computan de corrido. Entonces, esto es fundamental porque el Poder Judicial lo que hace es un control de legalidad de esta medida dispuesta de una internación involuntaria. Ya no dispone más, no es quien decide si una persona, como era antes del 2012 con el 948, decidía si una persona debía internarse o no, sino que ahora lo que hace es un control de legalidad de la medida que van a disponer el sistema de salud, que son en definitiva quienes saben de la necesidad o no que tiene esa persona de ser internada o no. En la ciudad capital, ¿a quién se informa? La mesa de atención permanente del Poder Judicial, que está disponible las 24 horas. Una vez que está noticiado el Poder Judicial, a través de la mesa de atención permanente, se procede y se reenvía a las direcciones de las asesorías civiles, a través de la Oficina de Gestión y Apoyo de las Asesorías Civiles. Muchas veces, cuando estamos en horario hábil, va directamente a la oficina, a la OGA, la Oficina de Gestión y Apoyo de las Asesorías Civiles. En el interior es distinto, no existe esto, entonces se comunica directamente al área jurisdiccional que se encuentra de turno, que puede ser un asesor, una fiscalía o un juzgado. Esta oficina de las asesorías civiles reenvía la información
al asesor de letrado de turno. O si hubo un asesor que ya previno en otra internación anterior de la persona, se lo reenvía a esa persona. Esto está absolutamente, está todo registrado. Entonces, el asesor acá sí lo que hace es solicitar el mantenimiento de la internación al juez de turno, o en el mismo caso de la asesoría letrada, si previno a algún juez, al juez que previno con anterioridad. Para hacer esto, la asesoría tiene 10 días. Obviamente, si es un día inhábil, se extiende el primer día hábil. Pero previo a solicitar el mantenimiento de información, se debe verificar que la internación continúe y que continúe siendo involuntaria. Esto lo podemos hacer a través de cualquier medio. Ahora con los medios electrónicos se puede hacer vía mail, WhatsApp, teléfono, lo que nosotros podamos y tengamos que quede más, nos brinde más, no solamente seguridad, sino más facilidad de hacerlo rápidamente por los plazos tan breves que tenemos. Entonces, el asesor se comunica con la institución donde se encuentra internado, verifica que aún continúa internado y si esta persona continúa internado de manera involuntaria. ¿Por qué? Porque puede suceder que en estos 10 días esta persona se haya estabilizado y preste el consentimiento a la internación. En ese caso, la internación se vuelve voluntaria y la información se queda archivada. No procede la internación involuntaria. ¿Quién es el juez competente? Como lo decía recién, el que esté en turno en internaciones. Conforme siempre el lugar de internación. El juez competente debe ser el del lugar de internación de la persona. Entonces, ¿el que está de turno o el que previno? Si ya hay un juicio de limitación de capacidad, que puede ser, interviene el juez de la limitación de la capacidad. Y acá un último punto que dice que no alcanza a temas de índole social. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante porque hay una salvedad. Bueno, una vez que le llega el pedido de mantenimiento de la internación, el juez tiene 3 días para dictar la resolución. La resolución que la apruebe a la internación debe especificar la finalidad, la duración y la periodicidad. Recuerden que estábamos en los principios, los derechos y las garantías del paciente, estaban los 3 ítems: finalidad, duración y periodicidad de su revisión. Y acá volvemos al tema de lo que es el defensor especial, que está garantizado tanto en la ley provincial como en el artículo 22 de la Ley de Salud Mental Nacional. Recae en el asesor civil, salvo que esta persona tenga un abogado de su confianza y que la quiera designar. La institución, una vez que está dado el mantenimiento, debe informar de evolución en un plazo no mayor de 30 días. Es decir, periódicamente, cada 30 días debe ir informando la evolución del paciente. El equipo tratante, con anuencia del director, tiene facultad de decidir permisos, salidas, traslado, cualquier otra alternativa que flexibilice el abordaje terapéutico, como así también el alta institucional, sin necesidad de requerirse permiso judicial. No obstante, debe ser comunicado al juez interviniente, quien noticiará al defensor. Es decir, ¿esto por qué se aclara? Porque antes, para darle una salida a un paciente que se encontraba internado, debía pedirse, esto estoy refiriéndome antes del 2012, se le debería pedir una autorización del juez. La verdad es que el juez, ni un asesor tampoco, y no sabemos si están dadas las circunstancias para una salida, un traslado. ¿Quién sabe eso? Son los médicos, los profesionales de salud. Entonces, ahora directamente se los ha facultado a ellos, ¿sí?, a los profesionales de salud, para que ellos decidan las salidas, los traslados, cualquier otro cambio en la alternativa terapéutica. Si lo que se le pide es que informen al juez y el juez a su vez al defensor, al abogado del paciente, a los fines que puedan verificar las condiciones en las que se da y revisar el control de legalidad que les es debido. De la misma manera es importante destacar que tanto el juez como el defensor pueden verificar las condiciones de internación. Estamos hablando de ir directamente a la institución, ver en qué condiciones está el paciente internado y realizar los pedidos, efectivizar los pedidos que haga el paciente, obviamente. Acá lo vuelve a aclarar. La ejecución de los traslados, por ejemplo, será llevada a cabo por la respectiva órbita ministerial. Es decir, el Poder Judicial no tiene nada que ver. Todo lo que son traslados, abordajes terapéuticos, salidas, todo se hace a través
del sistema de salud, de la Dirección de Derivación de Pacientes, se usará una ambulancia de la obra social si es que tiene obra social, o se la proporcionará el Estado si es que no tiene obra social. Y solo en aquellos casos que no admitan dilaciones se puede solicitar la colaboración policial. ¿Por qué? Porque el paciente no es una persona que esté presa, que esté detenida, está con un abordaje terapéutico por su salud, ¿sí? Entonces, bueno, salvo cuando sea muy necesario, no se usa la colaboración policial, sino ambulancias comunes. Acá viene un tema áspero que generalmente asusta mucho, que son lo que, sobre todo los que trabajamos en el Poder Judicial, conocemos como las famosas búsquedas de paradero. ¿Qué pasa si una persona que estaba internada involuntariamente se retira sin autorización? Bueno, la institución lo primero que hace es requerir e informar al organismo policial una ubicación de paradero. Una vez que lo hizo a la policía, se comunica al Poder Judicial. Generalmente los institutos mandan la información tanto al juzgado que se encuentra interviniendo como a la asesoría que se encuentra interviniendo. Pero es importante destacar esto. Si bien en muchos casos la asesoría recibe la información de que esta persona se ha retirado sin autorización y solicita la búsqueda de paradero, el juzgado lo debe hacer de oficio, ¿sí? O sea, en ningún lado dice que se necesita la solicitud de la asesoría. El juzgado de oficio puede solicitar la ubicación de paradero. La ubicación de paradero para después valorarlo de nuevamente e internarlo de nuevamente si es que se verifican los extremos. Esta búsqueda de paradero dura 90 días corridos y caduca de pleno derecho. Si el pedido, si se necesita continuar con la búsqueda de paradero, se debe efectuar un nuevo pedido. Y esto funciona igual que un pedido de internación voluntaria, es decir, si es fuera de la oficina, va a la mesa de entrada, de atención permanente, interviene el juez de turno y después remite al juez que corresponde. Hay un tema importante. Antes, en algunos casos, se podía solicitar que se los internara en el CPA, en el centro psicoasistencial. Eso quedó con el acuerdo reglamentario 1575, quedó prohibido. No se puede utilizar el centro psicoasistencial solamente para detenidos a través del fuero penal. Se debe, en el caso de que se necesite una contención mayor, hay que buscar una institución que la pueda brindar. Si la internación involuntaria se transforma en voluntaria, se comunica al juez y se archiva la causa. Esto ya lo habíamos dicho, es decir, en esos 10 días, o con posterioridad también, si se presta consentimiento, se le informa al juez y la causa se archiva. Si la internación se extiende por razones socioambientales, el juez debe ordenar al órgano administrativo su inclusión en programas previstos a tal fin. Es importante aclarar esto. A ver, y ya lo venimos diciendo, estamos hablando de una persona que sufre una enfermedad, ¿sí? Si la persona está estable y puede vivir en comunidad, se debe buscar la manera de que él lo pueda hacer. Quien se encarga de eso, debe encargarse de eso, es el Estado a través de políticas públicas y los órganos administrativos que corresponden, ya sean nacionales, provinciales, municipales, comunales. Acá viene un tema importante a tener en cuenta también. Si alguien fue internado voluntariamente, pero se encuentra internado de esa manera por más de 60 días, el nosocomio, la institución donde se encuentra internado, debe informarle a las asesorías, a través de la OGA, obviamente, porque acá hay que hacer una nueva valoración psiquiátrica y si es necesario que siga internado, la internación se involuntariza. Eso es muy importante. Es decir, el equipo técnico del fuero civil realiza una valoración y de acá se decide si el paciente es necesario que continúe internado o no. Es decir, ya no basta con el informe solo del director de la institución o de los médicos de la institución donde se encuentra internado. Después de esto vienen algunas situaciones particulares. Eso básicamente es todo el procedimiento establecido en el protocolo de actuación para pacientes, tanto que tengan una enfermedad, un padecimiento, una afección mental,
y también aplica para las personas que tienen problemas de adicciones de sustancias. Después viene una serie de situaciones particulares que se dan con bastantes frecuencias. Se dan mucho estas situaciones cuando se trata de personas mayores que tienen algún tipo de afección mental, pero sobre todo tienen una vulnerabilidad social, ¿sí? Primero, hay que garantizar, digamos, al ser una persona mayor requiere una tutela diferenciada y tienen los derechos y las garantías reconocidos en la Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y acá también hay un protocolo de actuación que se diferencia bastante de lo que es el protocolo de actuación para aquellas personas que sufren padecimiento mental o adicciones. Es decir, primero se le requiere, el letrado le requiere al equipo técnico de atención y derivación de ciudadanos que se haga una valoración y que se ponga en funcionamiento las redes y recursos que el caso requiera. Primero, se debe investigar si cuenta con familiares. Si cuenta con familiares, hay que requerir que se hagan cargo de la situación en virtud de la responsabilidad que les establece el Código Civil y Comercial. Si no cuenta con familiares y existe esa extrema vulnerabilidad, bueno, el asesor letrado procura ante el juez de turno lo que se llama la hogarización o geriatrización, así generalmente es como lo van a escuchar. Y se encausa no como una internación, sino como una medida innominada, a fin de garantizar la salud de esta persona. Esto es fundamental que los entiendan. Es decir, no es una internación, porque no se da solamente por una enfermedad, sino por una situación de vulnerabilidad, pero sí a los fines de garantizar la salud de la persona. Y además el asesor letrado también procura ante el juez la protección de los bienes y de los animales de esta persona. Ha ocurrido casos en que ha habido que hogarizar a las personas, esta persona estaba viviendo en su domicilio particular, tenía animales, y hubo que buscar la manera de que esos animales también se encontraran resguardados de la mejor manera posible. El traslado de la persona se hace a través de una ambulancia, la obra social si la tiene, o a cargo del Estado. Entonces, es importante destacar una cosa. Este tipo de medidas innominadas en el caso de adultos mayores se interpone ante el juez de turno de internación. Si bien no es una internación, se interpone ante el juez de turno en internación. ¿Por qué quiero destacar esto? Porque en la acordada anterior, en la 1122, en un momento, después se modificó, pero en un momento se hablaba de que se interponía ante el juez de turno en amparo. Eso ya no es más así. Si alguien lo recuerda que fue de esa manera, bueno, que tenga en cuenta que ahora no es más así, es el juez de turno en internaciones. La otra situación particular es cuando la persona que necesita una internación involuntaria es menor de edad. Esto le compete al juez específico, que es el juez de niñez, adolescencia, violencia familiar y de género. Hay que destacar que esto muchas veces se tiene que hacer, o en realidad en la mayoría de las veces se tiene que hacer a través de la CENAF, con intervención de la CENAF, que es el organismo estatal encargado de estas situaciones. En el fuero penal, las valoraciones efectuadas que deriven de un riesgo cierto, inminente, cuando se decide que ya no existe más la causa por la cual debe estar detenido, deben ser reconducidas al fuero penal. Una vez que se noticia al fuero civil de esta necesidad de intervención, cesa la intervención del fuero penal. Es importante que reconozcamos una cosa. Todas aquellas valoraciones que son hechas en el fuero penal sirven a los efectos de la reconducción del fuero civil y del pedido de mantenimiento de la internación si es necesario. Con esa valoración lo podemos efectuar nosotros. Situaciones particulares. La demanda de limitación de capacidad, eso lo van a ver en otra clase, pero lo que sí quiero destacar es la pericia interdisciplinaria. En el momento de hacer la pericia interdisciplinaria en la demanda de limitación, se advierte que está en situación de riesgo y que es necesaria la intervención, los profesionales del equipo técnico le informan al juez y la asesoría requiere, o el juez directamente ordena la internación como una medida cautelar. El asesor letrado procura la derivación al área de salud público-privada
conforme a los recursos existentes, y se sigue, si es involuntaria, se actúa conforme al protocolo que hemos hablado. Lo que pasa en este caso, ya tenemos la valoración del equipo técnico del fuero y no necesariamente no necesitamos la valoración del equipo de salud para para urgencias domiciliarias. Acá simplemente les comento cuál es el plexo normativo que tiene el adulto mayor. Empieza en la Constitución Nacional de 1949, después en la reforma del 94, el artículo 75, inciso 23, y ya, imagínense, desde la Convención de los Derechos del Hombre, se habla ya de la protección a la vejez, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el protocolo facultativo de la Convención Americana de Derechos Humanos, y bueno, y tenemos lo más reciente, que es la Convención de la Protección de los Derechos Humanos de las Personas mayores. Aquí se debe jerarquizar a los adultos mayores dependientes o semidependientes que no tengan familia para asistirlos. Como había dicho, si tienen familia, hay que avisarles, contarles que tienen responsabilidad de hacerse cargo de los adultos mayores. Pero a todo adulto mayor, obviamente que no. Solamente a aquellos que representen un riesgo para ellos o para terceros, por su estado psiquiátrico. Acá está lo que les decía. Esto se hace ante el juez de turno en internaciones. Los adultos mayores que no puedan procurarse por sí mismos la atención mínima, se los coloca en situación de riesgo y se debe pedir la geriatrización u organización ante el juez de turno en internaciones. Bueno, espero haber sido claro, quise ser breve. Cualquier cosa, estoy a disposición de todos ustedes. Muchas gracias.